En estos últimos días, ahora por último hemos visto una caída drástica en el mercado de renta variable en medio de todos estos conflictos a nivel mundial, y quería hacer un vídeo en específico comentando qué era lo que había ocurrido. También habíamos visto una caída en el mercado cripto, al mismo tiempo que el mundo entero se ve enfrascado en toda una tormenta geopolítica, y no quería dejar pasar la oportunidad. Vamos a comentar qué ha ocurrido en este auténtico colapso de la bolsa del mercado de renta variable. Vamos a tratar a uno de sus protagonistas, a Japón, a otro que es el dólar, y qué es lo que está ocurriendo con los bancos centrales recortando los tipos de interés, viendo que los mercados ya no aguantan, que la economía no aguanta mucho más, y todo dentro de este entorno geopolítico lleno de conflictos. Vamos a por ello. Quería comentároslo justo con esta noticia del portal de Cripto Noticias, y tenemos que parar a analizarlo profundamente porque no es normal que Bitcoin, entre otras monedas, hayan experimentado un resquebrajamiento en su cotización tan bestia hasta el punto de bajar de los 50k, que era un precio clave, psicológicamente clave también. Ya todo el mundo apuntaba a los 100k, a los $100.000, y ahora resulta que Bitcoin ha bajado por encima de los 50, aunque vimos, por supuesto, en estos últimos días una pronta recuperación. ¿Qué está pasando en Japón y por qué afecta al precio de Bitcoin? Bitcoin cayó hoy por debajo de los $50.000 y casi todas las criptomonedas se desplomaron. Entre los hechos clave encontramos que el carry trade del yen japonés inflaba los mercados bursátiles de Japón y el mundo. Y por supuesto que recientes decisiones del Banco de Japón cambiaron la dinámica de los inversores. El Banco de Japón había decidido intervenir su divisa porque se estaba desplomando. Bueno, para el que no lo sepa, y lo primero que hay que tener claro es que los bancos centrales, por supuesto que manipulan la cotización de su divisa, el precio de su divisa con respecto a las demás, cómo se comporta. Las divisas son como cualquier otro producto financiero, son un activo financiero más, y de hecho son el más manipulado del mundo, precisamente por el mayor manipulador de una economía, que es el Banco Central. ¿De verdad los inversores esperaban que un banco central no manipulara su divisa cuando precisamente ese mismo Banco Central es el mayor manipulador que hay de todo el mercado? No va a manipular la propia divisa, el propio producto que él emite. Es de ser bastante ingenuos, y viendo la cotización del yen era un acontecimiento que ya se veía venir. En un mundo interconectado, incluso los eventos aparentemente distantes pueden desencadenar consecuencias significativas en otras partes del globo. Este fenómeno, a menudo descrito como el efecto mariposa, ilustra cómo un cambio en un sistema puede tener efectos profundos y amplificados en otro u otros. Actualmente estamos siendo testigos de un ejemplo claro de este efecto en la economía mundial, donde decisiones económicas en Japón están generando repercusiones que llegan incluso al precio de Bitcoin y las criptomonedas. Ahora, por último, también veíamos que la Reserva Federal planteaba y le comunicaba al mundo un recorte de un 0,25% de las tasas de los tipos de interés, el tipo de interés base del Banco Central. Y es que precisamente cuando tú bajas los tipos de interés es cuando quieres hacer que los préstamos sean baratos. Vivimos en un mundo en el que el dinero es deuda. ¿Esto qué significa? Que para crearlo tienes que pedirlo prestado. ¿Y cómo es más fácil devolver un préstamo? ¿Siendo los tipos de interés bajos o altos? Evidentemente que bajos. Bajando los tipos de interés fomentas, facilitas el que la gente pida préstamos y haya más dinero en circulación. Estas son las políticas mal llamadas expansivas, porque los bancos centrales y los políticos llaman políticas expansivas a imprimir dinero. Así que esto de expansivas entre comillas. Por tanto, si tú bajas los tipos de interés, quieres estimular la economía, o en teoría en un principio esa es tu intención. ¿Y por qué querrías hacer eso en una economía en la que todo va bien, si ya de antes iba bien? Bueno, pues evidentemente porque algo se ha roto. Con esta bajada de los tipos de interés, la Reserva Federal le está emitiendo al mundo el mensaje de que algo se ha roto. Por si esto fuera poco, el Banco Central de Japón manipulaba su divisa para aumentar su valor con respecto a las demás, viendo que su divisa se iba a tomar viento, y precisamente por eso vale aclarar que la caída de Bitcoin no puede atribuirse única y exclusivamente a lo que ocurre en Japón, sino que es un fenómeno multicausal. Precisamente esto que os estaba comentando de la bajada de este 0,25% en el tipo de interés base del Banco Central en el caso de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, entre otros motivos. Como por ejemplo también están ahí en medio los conflictos de geopolítica. El escenario de tensión en Oriente Medio con una potencial guerra que enfrente a Irán, Israel y otras naciones, por ejemplo, impacta en los mercados a nivel mundial y también en Bitcoin. Nada, lo que os estaba comentando. Además intervienen cuestiones estacionales. El verano en el hemisferio norte suele ser una temporada bajista para los activos financieros y 2024 no es la excepción. Pero lo que ha llamado la atención principalmente en el último fin de semana es el desplome del mercado bursátil japonés. El Banco Central de Japón vende activos, recordemos, el mayor comprador de los ETFs del mercado bursátil japonés es el propio Banco Central de Japón. Se ha deshecho de esta parte de la renta variable de los ETFs, o por lo menos en gran medida, para obtener liquidez, obtener dinero, yenes en este caso. Al estar vendiendo un ETF recuperas yenes, es como si estuvieses dando tu ETF a cambio de yenes, es decir, vendes tu ETF y compras yenes. Por esto también es un absurdo lo que dice mucha gente de que
que no invierten porque lo ven arriesgado, entonces ponen sus ahorros en euros o dólares. Vale, es que en el fondo poner tus ahorros en euros o dólares es haber tomado precisamente la decisión de inversión de confiar en el euro o en el dólar, por cierto, muy mal hecho, como reservas de valor, cuando precisamente no lo son. Pero esa conclusión en sí misma es una decisión de inversión, confiar en la fortaleza del dólar o del euro. Cuando tú estás ahorrando en euros o dólares, en el fondo estás invirtiendo una parte en menor o mayor medida de tu patrimonio, de tus recursos económicos en euros o dólares. En el fondo, ahorrando en euros o dólares, estás invertido en euros o en dólares. El problema con el carry trade del yen. El punto de partida de esta situación es la decisión reciente del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés. Durante años, Japón ha mantenido una política de tasas de interés extremadamente bajas, incluso negativas, para estimular el crecimiento económico. No olvidemos que cuando aumentan los tipos de interés, en el caso del Banco Central de Japón, los bonos ofrecen una rentabilidad mayor por el mínimo exigido por los inversores, que es la rentabilidad del Banco Central, y un pequeño margen más. Porque luego cuando se pidan préstamos, evidentemente los bancos se lo piden al Banco Central, los bancos comerciales. Cuando las empresas le piden préstamos al banco, el banco quiere tener un margen, por lo que ponen el préstamo como interés, el interés base del Banco Central y un pequeño margen, y este pago de intereses de los préstamos las empresas lo repercuten en los precios, y de ahí que los precios suban un poquito por los tipos de interés. Por lo que el inversor que se refugia en bonos va a pedir que cuando vaya a comprar al supermercado no le hayan pagado en el interés de su bono menos que lo que ha subido el precio en el supermercado. Subida solo por el tipo de interés, sin tener en cuenta la inflación. Al aumentar los tipos de interés, por eso la rentabilidad que pagan los bonos es más alta, por lo que la renta fija, los bonos se hacen una inversión más atractiva y la renta variable por tanto pierde interés, porque para arriesgarme y que la renta variable me dé una rentabilidad muy humilde, para eso me refugio en renta fija que me están ofreciendo una rentabilidad muy atractiva. En el siguiente gráfico pueden verse cómo han sido las tasas de interés en Japón a lo largo del tiempo. Explica el sitio web de la entidad financiera Ant Bank. El carry trade es una estrategia utilizada en el mercado de compra-venta de divisas, vale, lo que os estaba explicando, por la que un inversionista vende una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente con una tasa de interés más alta. Es una forma de arbitraje financiero que está diseñado para explotar el resultado de diferencias entre las tasas de interés de los bancos centrales. De ahí que se aumente la tasa de interés del yen para hacerla más atractiva, hacer que los inversores vendan la divisa con la tasa de interés relativamente baja y compren esa divisa con una tasa de interés más alta. Impacto global del desplome del mercado japonés. El fortalecimiento del yen y la liquidación de activos ha contribuido a una caída en los mercados bursátiles japoneses, como puede verse en el gráfico a continuación. ¿Y qué tiene que ver Bitcoin en todo esto? Bitcoin, a menudo descrito como oro digital, tiene características únicas que podrían hacer que sea considerado un refugio seguro. A todo esto también cabe señalar que por último Donald Trump ha dejado caer que si él entra como presidente de Estados Unidos a su segunda legislatura, es elegido para su segundo mandato, está poniendo sobre la mesa la posibilidad de tener un fondo estratégico en Bitcoin, un fondo nacional estratégico en esta criptomoneda, dejando claro que Bitcoin va por un lado y el resto de criptos van por otro. Bitcoin no es cripto, y esa frase es correcta. Ahora por último también, y por si fuera poco, el presidente de Argentina, Javier Milei, al que le mando un gran saludo desde aquí, yo personalmente creo que es el mejor presidente que podría tener un país. Felicitaciones a los argentinos por la decisión política que tomaron, de verdad están en las mejores manos. Javier Milei directamente es el mejor presidente que un país podría tener. Ojalá tener un Javier Milei aquí en España, y muchísimo más, por favor, como presidente. Ha propuesto libertad total de divisas, tal y como dijo en su campaña, efectivamente lo ha cumplido, y por tanto, por consecuencia y lógica aplastante, si alguien quisiese pagar con Bitcoin también podría hacerlo. En un momento dado, y como es lógico, para que los pagos sean rápidos tendría que hacerse con Lightning Network, por lógica, para que los pagos también fuesen muy baratos y para que llegasen muy rápido, es decir, que se seguiría usando Bitcoin, ¿vale? A pesar de que Bitcoin es considerado el oro digital, en la práctica el mercado en general sigue percibiéndolo como un activo de riesgo, a lo que yo también añado es un activo de riesgo como todos los activos del mundo, porque pensar por ejemplo que el bono español no tiene riesgo tiene tela. Similar a las acciones tecnológicas, efectivamente Bitcoin ha sido considerado y ha presentado también históricamente más el comportamiento de una tecnológica que el de una divisa. Esto significa que durante los periodos de incertidumbre económica, como el provocado por la reciente situación en Japón, Bitcoin tiende a moverse en una sincronía con los mercados bursátiles. A diferencia de Bitcoin, el oro está cerca de su máximo histórico, tal y como ha reportado Criptonoticias horas atrás. La crisis actual ha llevado a una venta masiva de activos, incluyendo Bitcoin, ya que los inversores buscan reducir su exposición al riesgo y asegurar liquidez. Ahora también por último por eso veíamos un pequeño repunte del dólar, porque la gente tiende a refugiarse en el dólar y en el oro. Además, no me parecería para nada extraño que precisamente el bono alemán se beneficiase mucho también, porque es un movimiento muy usual de ver en los inversores.
inversores. Ante tiempos turbulentos, salir de la renta variable de mercados emergentes y refugiarse en oro, dólar y bono alemán. Esta caída en el precio de Bitcoin podría representar una oportunidad de compra para aquellos con un horizonte de inversión a mediano o largo plazo. La naturaleza de Bitcoin, con su potencial de revalorización a lo largo del tiempo y su creciente aceptación institucional, sugiere que las correcciones en su precio podrían ser vistas como oportunidades para adquirir el activo a un coste más bajo antes de su posible apreciación futura. Y por si todo esto fueran pocos motivos, precisamente veíamos el conflicto actualmente en activo entre Rusia y Ucrania, también el de Israel y Palestina, Argelia y Marruecos que no se llevan precisamente bien, el apoyo en todos esos bandos por parte de Estados Unidos y de China, la posible invasión de China a Taiwán y la tensión tan alta entre Arabia Saudí e Irán. Todos estos motivos efectivamente no ayudan, no es recomendación de inversión, yo sí he comprado la bajada y evidentemente me he beneficiado de la pronta recuperación. Seguiremos a la expectativa en este último crash que ha tenido todo el mercado financiero, todos los mercados mundiales, poniendo en entredicho también la fortaleza de una divisa tan importante como es el yen, así que seguiremos a la expectativa. Interesantísimo de verdad todo este panorama de los mercados mundiales. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.